Buenos días, bienvenidos a esta edición de Agenda Económica. Estamos partiendo con las noticias más importantes del día en estos 30 minutos de informaciones, día jueves 9 de mayo, y con nosotros los acompañamos con las informaciones más relevantes para partir esta jornada. Estos son nuestros titulares, revisamos qué es lo que va a marcar la agenda para esta jornada. Y vamos a hablar, por supuesto, de lo que ha ocurrido en torno a la ley corta de ISAPRES. Sorpresivamente y contra todo pronóstico, finalmente la Comisión Mixta de Diputados y Senadores aprobaron la ley corta que permite fundamentalmente dos cosas, eran los dos grandes objetivos. Por un lado, establecer el mecanismo de pago para los cobros en exceso que hicieran las ISAPRES y que deben devolver a los afiliados como lo estableció el fallo de la Corte Suprema. Y por otro lado también generar condiciones que garanticen la viabilidad del sistema de aseguradores privados de salud. ¿Cómo se va a llevar adelante esta devolución y qué es lo que establece también respecto a los aumentos de planes, por ejemplo? Todo eso lo vamos a revisar en unos minutos en una nota con el resumen de la tramitación que concluyó ayer por la noche. Por otro lado, también vamos a hablar de lo que está ocurriendo en materia previsional, donde el presidente Gabriel Boric pidió votar la reforma previsional en mayo, ayer en un contexto muy particular en la región de O'Higgins, donde se estaban anunciando medidas de apoyo al sector agrícola. Bueno, el mandatario se dio espacio también para enviar un mensaje, para presionar al Senado en particular y a la Comisión de Trabajo, donde está la reforma de pensiones, a que se vote este proyecto en mayo. Luego, horas después, se publicaba en todo caso un cronograma respecto a cómo se va a votar precisamente esta reforma, cómo se van a ir tratando los distintos temas que contempla esta ambiciosa reforma previsional, y quedó bastante claro que es poco probable que se pueda votar durante este mes. Lo más factible es que en junio recién pueda haber humo blanco, si es que hay acuerdo, para votar luego en la comisión. Ya les contamos más en una nota preparada para hoy también sobre este tema. Bueno, y ayer conocíamos detalles respecto al dato de IPC en el mes de abril. El 0,5% fue una sorpresa para el mercado, que estaba esperando en torno a un 0,4%. No es tanta la diferencia, pero sí es suficiente como para que se hagan ajustes respecto a lo que espera el mercado sobre el recorte de tasas del Banco Central. Si bien se da por descontado que vendrá un proceso de ajuste a la baja en esa tasa de referencia, sería mucho más suave a partir de estos datos. ¿Por qué? Porque hay una inflación que todavía se mantiene en niveles más altos de lo ideal, y eso evidentemente le quita presión al Banco Central para hacer recortes más agresivos. En la medida en que la tasa está más alta, eso permite también frenar un poco ese aumento de precios, por lo menos por el lado de la demanda. Ya vamos a ver en distintos comunicados qué es lo que están viendo los analistas de mercado respecto al futuro de la tasa de interés en nuestro país. Y por otro lado, en la entrevista de hoy vamos a abordar una crisis que se está produciendo en el sur del país, en Coronel en particular, donde el puerto local está paralizado hace ya más de 40 días. Y es una crisis que empieza a generar efectos cada vez más importantes, ya no solo para la región, sino para otras también que dependen precisamente de este terminal marítimo. Los trabajadores están en paro y han bloqueado además el acceso precisamente al puerto. Se empiezan a generar varias decenas de millones de dólares en pérdida y varios envíos, toneladas de envíos que no pueden salir a través de ese puerto, con todas las consecuencias que eso trae. Vamos a conversar en la entrevista de hoy sobre el conflicto que afecta al puerto de Coronel. Y en los mercados revisamos ahora de inmediato los números. Veamos qué está pasando en las bolsas. Primero en Europa, donde hay terreno negativo para el Eurostoxx, indicador que pondera varias bolsas europeas, pero es leve, 0,17% de corrección a la baja entonces para este indicador. Londres, por otra parte, está subiendo a esta hora, mientras los mercados en Asia tienden a ciertos números positivos, en particular en Hong Kong, donde hay un alza superior al 1,2% durante esta jornada. ¿Y qué temas están marcando los mercados afuera? Bueno, la decisión del Banco de Inglaterra, por ejemplo, de mantener la tasa de interés es uno de los temas que están mirando con mucha atención en el viejo continente. Veamos qué está pasando ahora en el mercado local, donde hay también algunas novedades. Por un lado, el IPSA volvió a subir 6.644 puntos ayer para el índice selectivo de la Bolsa de Comercio de Santiago. Por otro lado, el cobre está a esta hora cayendo a $4,53 y el dólar ayer cerró en 938 pesos en el mercado local, a pesar del dato de IPC más alto de lo esperado, que podría haber presionado a la baja el tipo de cambio. La UF para hoy día tiene un valor de 37.306 pesos. Bien, vamos de inmediato entonces a profundizar en estos detalles. Fueron horas bien frenéticas las últimas jornadas en la comisión mixta
de ISAPRES, porque había un plazo, todavía está de hecho ese plazo, para implementar el fallo de la Corte Suprema y se cumple este fin de semana. Con esa meta por delante, con esa presión, finalmente diputados y senadores lograron llegar a acuerdo en esta tramitación contrarreloj. La comisión mixta entonces ya llega a un acuerdo sobre dos temas centrales: cómo se va a pagar la deuda de las ISAPRES y, por otro lado, en qué condiciones va a continuar esta industria a futuro. Todos los detalles los vemos en la siguiente nota. No importaron las largas conversaciones ni la insistencia del gobierno por votar la ley corta de ISAPRES en la comisión mixta durante la mañana de este miércoles. La instancia aún así decidió postergar la decisión. Así que les pido que podamos hacer esta pausa, conversar con el Ejecutivo y dejar prorrogada al menos hasta las 2 la sesión. Pero no fue la única pausa que se tomaron. Senadores y diputados volvieron a hacer un alto en la tramitación. Llegar a un acuerdo parecía más complejo que en jornadas anteriores. Hay que respetar la urgencia, hay que respetar los plazos establecidos por el propio fallo de la Corte Suprema y las dos prórrogas que vence este día domingo. Eso hay que respetar el reglamento del Senado. Termino, tío, si no, presidente, si no se ponga nervioso, estoy dando mi punto de vista. Tensión que se ha materializado a días de que comience a correr el fallo de la Corte Suprema contra las ISAPRES, el mismo que las obliga a adecuar la tabla de factores y hacer devolución de los cobros excesivos. Que es indudable todo el esfuerzo que ha hecho el gobierno y que con mucha dificultad y con obvias resquemores respecto a lo que ha sido la práctica de esta industria, ha logrado un acuerdo en las indicaciones que hoy día se han presentado. Indicaciones que fueron modificadas hasta el último minuto por el gobierno, luego de largas conversaciones con parlamentarios. Por ejemplo, se aumentó a 13 años el plazo para que se concreten las devoluciones, manteniendo 5 años para mayores a 65 y 2 años para más de 80. La quiebra de la ISAPRES siempre va a depender en último momento de las decisiones que tomen las propias ISAPRES. Son decisiones no gerenciales, son decisiones de directorio las que pueden apuntar o no a mejorar determinadas condiciones. ISAPRES que tendrán un mes en caso que se publique la ley para enviar a la Superintendencia de Salud una propuesta de devolución y una propuesta para una prima extraordinaria por cada afiliado. Por lo tanto, no es una buena solución. Sin embargo, el sistema efectivamente podría sobrevivir con esta caída o pérdida para el 40% de los afiliados. Hoy día tenemos una buena señal que darle al país, a los chilenos y chilenas, de que fuimos capaces de llegar a acuerdos, nadie quedó conforme y por eso justamente un buen acuerdo. Miradas diferidas de un acuerdo que establece además la nivelación de todos los planes a 7%, una prima extraordinaria con tope máximo de 10% del contrato con fecha de julio 2023 y el opcional uso de copago. Cubrir cotización en caso de cesantía, e incluso se pueden cubrir deudas de cotizaciones, por ejemplo en el caso de trabajadores independientes. Copago, esto es aquella parte de la prestación que es de cargo del afiliado. 3, para financiar prestaciones de salud no cubiertas por el contrato. 4, para pagar las cuotas de los préstamos de salud que la ISAPRE haya otorgado al afiliado. Para cubrir cotizaciones adicionales voluntarias. Acuerdos que aún tienen camino impredecible por recorrer. El proyecto debe retornar al Senado y luego a la Cámara de Diputados. Eso mientras 2.600.000 personas continúan sin la certeza de qué pasará con sus prestadoras privadas. Bien, nos vamos a ir a otro tema para revisar qué fue lo que ocurrió respecto al mercado y a la reacción, sobre todo del mercado, tras el dato de IPC conocido el día de ayer. 0,5% fue el dato de la variación correspondiente al mes de abril. Estaba, como les contábamos en el comienzo, más alto de lo esperado y eso ya ha sido interpretado de distintas formas por el mercado. Y queremos comentarles qué es lo que están viendo precisamente. Copeuch, por ejemplo, en un análisis enviado ayer, plantea lo siguiente: no hay razones para que el Consejo del Banco Central se aleje del escenario central delineado en el corredor de la TPM. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que no ven grandes variaciones a partir del dato de ayer sobre lo que ya se estaba delineando para la tasa de interés de referencia. Y continúa Copeuch.
Un recorte de 50 puntos base en la reunión de mayo parece ser el escenario más probable. Claro, porque con estos datos de inflación sobre la mesa ya empiezan a hacerse proyecciones sobre cuál va a ser el curso de la tasa de interés de referencia acá en nuestro país. Veamos otras miradas también sobre lo que ha dejado este dato de inflación. Scotiabank plantea que el registro de abril no habría sido una sorpresa para ese escenario base que tiene el Banco Central, por lo que el recorte de 50 puntos no estaría en jaque para la reunión del 23 de mayo. Otra mirada bien similar a la que plantea Scotia entonces. Mientras que Inversiones Security también plantea eso, pero más cautos todavía, ven posible incluso un recorte de 25 puntos. Eso es bien novedoso porque da cuenta también de un escenario para el Banco Central con más margen quizás para poder manejar la velocidad y la magnitud de los próximos recortes. Es decir, ¿se va a seguir recortando la tasa? Sí, pero a una velocidad quizás más lenta de lo que se estaba previendo a fines del año pasado, por ejemplo, o a comienzos de este. Bueno, por último, la Cámara de Comercio de Santiago dice que desde el punto de vista de la política monetaria aumenta la probabilidad de que el próximo recorte alcance medio punto, ratificando lo que ya veíamos antes. Si bien, de acuerdo a la Cámara, en la actual contingencia económica es importante actuar con rapidez en el proceso de normalización. Claro, la Cámara de Comercio lo ve desde otro sentido. En la medida en que haya un recorte de tasas más acelerado, eso disminuye el costo del dinero, del crédito, y por lo mismo entonces podría reactivar la economía de manera más rápida. Pero los actores anteriores que ya revisábamos, en la práctica lo que están viendo es que hay presiones inflacionarias todavía, que la inflación acumulada en lo que va de los últimos 12 meses ya bordea el 4% y se aleja de la meta que tiene el Banco Central, y por lo mismo entonces un recorte de tasa menor sería más adecuado dado este escenario. Interesante, lo veremos también en todo caso en la próxima reunión, el 23 de mayo, cómo se dan esas posiciones dentro del Consejo del Banco Central. Bien, vamos a ir a otro tema cuando son las 8:15. Hablemos de pensiones también. Está avanzando el proyecto en el Congreso, no en el contenido, pero al menos sí en el cronograma que se está trazando la Comisión de Trabajo para discutir esta reforma previsional. El presidente Gabriel Boric ayer emplazaba nuevamente al Congreso a que esto se vote en mayo, pero se ve poco probable aquello. Es más factible que en junio se lleve adelante la votación. Por lo menos ya está claro de qué forma y en qué orden se van a ir analizando los distintos temas de esta compleja discusión. Lo vemos en la siguiente nota. Por un momento el presidente hizo a un lado su encuentro con agricultores en la región de O'Higgins para enviar un recado al Congreso en Valparaíso. Estaba recién con las manos trabajadoras de Imelda y ella me mostraba sus manos. Y me decía en esta conversa que ustedes vieron recién que tiene que seguir trabajando porque la pensión es tan bajita. ¿Hasta cuándo el Parlamento va a seguir deteniendo la reforma de pensiones? Se trata de la segunda vez en una semana que el mandatario pide a la Comisión de Trabajo del Senado que este mes vote la reforma de pensiones, un proyecto que se mantiene cuesta arriba y en plena negociación entre oficialismo ejecutivo y oposición. Necesitamos que se legisle ahora, en mayo, que se vote en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social y que los cálculos políticos queden de lado y piensen en personas como la señora Imelda, mujer trabajadora, que hoy día a sus 76 años tiene que seguir sacándose la cresta. No estamos firmando ningún acuerdo, no estamos firmando ningún protocolo. Es solo ponernos de acuerdo en una metodología para ir avanzando en la reforma. Aquí no hay votos comprometidos. Los votos dependerán del debate en la comisión presidida por la derecha, que al parecer tendría mejor ánimo para alcanzar acuerdos. Antes de iniciar la sesión sobre los puntos que vamos a tratar, yo les espero, perdone, ese es el estado de ánimo que tengo yo, Un estado de menor tensión se logró en la Comisión del Senado, que junto a Trabajo y Hacienda pactaron 6 puntos técnicos a debatir. Aunque no se trata de un acuerdo formal, dicen, es un punto medio para posibles modificaciones a los nudos de la reforma. Creo que hay dos líneas distintas de conversación. El presidente ha señalado reiteradamente su intención de que este proyecto pueda avanzar en su idea de legislar, y otra es la metodología de trabajo que esta Comisión de Trabajo, ¿cierto?, acuerda. Tiene sus tiempos, se va avanzando por, diría yo, buen camino, y hay que tener la suficiente certeza que la mayoría efectivamente se va a allanar a legislar y va a votar en general
una vez que ya estén analizados los 6 puntos. Entre ellos, la densidad de las cotizaciones previsionales y la necesidad de aumentar la pensión garantizada universal son parte de los puntos en debate. Se trabajarán en una mesa técnica para sugerir indicaciones al proyecto y resolver la votación en general. Todavía está pendiente resolver cuándo va a ser la votación en general del proyecto, pero por lo menos al darse una mecánica de trabajo, por lo menos se despeja que vamos a tener un escenario bien distinto del que tuvimos en la Cámara de Diputados. Claro, porque en esa instancia pasó 1 año y 4 meses para votar una norma en particular, y si bien en el Senado aún no se llega a esa etapa, sí valoran en el Ejecutivo que se defina una metodología tras una serie de diálogos entre oficialismo y oposición. Este trabajo bien llevado a cabo por la Comisión y por grupos de expertos nos pueden ir permitiendo madurar montones de ideas que han estado arriba de la mesa y que probablemente les ha faltado algo de trabajo. Es parte de la voluntad que hemos expresado, principalmente teniendo a la vista la experiencia de la Cámara de Diputadas y Diputados, donde se intentó construir muchas veces un acuerdo y estuvimos 14 meses con un proyecto de ley que ya podría estar convertido en ley. Un destino que aseguran en el gobierno será distinto en el Senado, donde la mesa técnica de la Comisión de Trabajo se reunirá cada lunes y miércoles en las próximas semanas en búsqueda de un posible acuerdo que, a diferencia de la petición del presidente, difícilmente, dicen en la derecha, se zanje en mayo. Bien, estamos de vuelta, seguimos aquí en Agenda Económica y queremos conversar en la entrevista de hoy sobre lo que está ocurriendo en Puerto Coronel, en la región del Biobío. Es una situación compleja porque el paro de trabajadores ya se extiende por más de 40 días en una situación que genera problemas para el funcionamiento del puerto y que repercute, por supuesto, en muchos otros sectores. Vamos a conversar de este asunto. Estamos junto a Patricio Román, gerente de Puerto Coronel. Gracias por el contacto, muy amable. Hola, Sebastián. Buenos días. Bienvenido, gracias por conversar con nosotros. Patricio, ¿cuál es la situación hoy, por la invitación. Día jueves, respecto a la paralización? ¿En qué situación se encuentra hoy día el puerto? Hoy día el puerto está bloqueado por parte de trabajadores eventuales que están en los accesos día y noche. Y como bien saben, hemos tratado de hacer ingreso al terminal en 2 o 3 ocasiones que no ha sido fructífero, producto de los bloqueos, producto de que tenemos los accesos puestos con candados y principalmente bloqueo de personas, digamos, de trabajadores que están en los accesos tanto sur como norte. Ustedes han intentado ingresar y no han podido hacerlo, entiendo, ¿no? Han recibido agresiones incluso. Así es. Así es. Sí, ayer fue el último intento que tuvimos, no hubo agresiones al bus propiamente tal, sí tuvimos obviamente bastantes amenazas, tuvimos bueno, gritos, todo lo típico, pero no hubo agresiones. Sí, el jueves pasado que hicimos el segundo intento, tuvimos varios vidrios quebrados, digamos, que nos tiraron piedras incluso en el camino, desde las pasarelas, en distintos puntos. Patricio, nuestra audiencia probablemente no está tan al tanto de la situación y me gustaría que pudiéramos darle contexto a esta conversación. ¿Por qué surge este conflicto y esta paralización originalmente? Esto en un principio partió por la política de alcohol y droga. Nosotros teníamos una política que estaba firmada desde el 2017, pero que no se llevaba a cabo, digamos, porque había resistencia a hacerlo. Hacerse los test aleatorios, hacerse al cuadro sanciones y a una serie de medidas que hacían que al 1 de diciembre del 2023 todavía no estuvieran instauradas. Nosotros tuvimos un accidente bien grave, que gracias a Dios no fue fatal, que se nos cayó una persona con un Portrac al agua, que salió positiva a cocaína, y tuvimos desde ahí que dijimos, ¿sabes que esto no puede ser más? Pusimos la política, digamos, la impulsamos, por decirlo de alguna forma, o la echamos a andar, y empezamos a tener mucha resistencia de parte de los dirigentes, de los trabajadores eventuales, en eso quiero ser bien preciso, para hacerse los testeos. De hecho, ellos mismos dieron la instrucción, lo cual a mí me lo dijeron, digamos, de a sus colaboradores no hacerse los testeos.
Entonces ahí tuvimos un problema porque al no hacerse los testeos por orden de los dirigentes sindicales, obviamente que nosotros asumíamos que al que no se quiere testear es positivo, ¿no es cierto? Entonces tuvimos que empezar ese tipo de problemas y por lo cual terminó detonando, digamos, estas famosas ruedas cuadradas que hemos hablado varias cosas, donde tuvimos más de 10, 15 turnos con ruedas cuadradas hasta que tuvimos en el fondo el paro final, digamos, por decirlo de alguna forma. Sí, claro. Y entiendo que ayer los sindicatos de trabajadores eventuales deciden una paralización indefinida, ¿no? Sí, personalmente es curioso lo que anunciaron, porque la verdad, ellos siempre nos han dicho, digamos, que el paro lo hicimos nosotros como empresa, lo cual obviamente no es lógico. Nosotros hemos tratado incluso de entrar a trabajar, tenemos a más de 600 personas en nuestra planilla permanente, por decirlo, los contratados que se les llama, que están todos dispuestos a trabajar, que no están en este paro ilegal. Y ellos ayer en el fondo, como siempre han dicho que ellos no están en paro, pero es divertido porque nosotros los llamamos todos los días. Yo quiero ser bien enfático en eso. Nosotros no estamos, se dice que vinimos a sacar los sindicatos, eso no es verdad bajo ningún punto de vista. Nosotros hoy día incluso los estamos llamando a los mismos trabajadores eventuales a trabajar. Lo que pasa es que obviamente hemos tenido que tomar alguna serie de determinaciones como administración para poder hacer el puerto. No hemos puesto 3 principios que son los que me gustaría dejar bien claro, que son, número 1, la seguridad. Nosotros queremos tener un terminal seguro y hemos tenido por distintas cosas varios problemas en cuanto a seguridad. Número 2, confiable, y cuando digo confiable, lo digo confiable tanto para los trabajadores como para nuestros clientes, nuestros proveedores, ser un terminal sin amenazas adentro, sin problemas y obviamente eficiente, ¿no es cierto? Y número 3, con algo bien básico, que es el respeto mutuo, el respeto de poder en el fondo trabajar en conjunto todos los, ya sea contratistas, contratados, administración, eventuales, todo el mundo que esté dentro del terminal, que lo haga de buena forma, cosas que tenemos varios problemas de ese estilo también. Y un poco con estos cambios de reglas que son bien básicos. Aquí quiero ser bien enfático, Sebastián, que se dice también que nosotros no estamos respetando los acuerdos colectivos. Exacto. Todo eso es falso. Sí, Patricio, sobre eso no es así. Sobre eso le quería preguntar, porque para hacer un contraste también con la versión que tienen los mismos sindicatos, de hecho desde la Unión Portuaria de Coronel, dicen que la gerencia, por ejemplo, ha incurrido en una serie de irregularidades como el no pago de sueldo mínimo garantizado o la no tramitación de licencias médicas y acusan fundamentalmente, estoy leyendo sus palabras, que acá hay una situación adversa provocada por un empresariado en un intento de matar el sindicalismo. ¿Qué dicen respecto a esos puntos? Claro, bueno, eso, en lo del sindicalismo es lo que te acabo de explicar. La verdad, nosotros hemos tenido varias mesas de diálogo, de las cuales nosotros mismos hemos sido quienes las han impulsado a través de la delegación presidencial. Yo personalmente me he juntado en las últimas 2 ocasiones que hubo una mesa con la delegada y su equipo, y nosotros hemos en el fondo sido los que han pedido las mesas, así que la verdad es que es bien curioso que lo digan de esa forma. Nosotros, y en todas esas mesas, quiero ser bien explícito que siempre la invitación ha sido a trabajar con ellos. Por lo mismo, como te dije, Sebastián, nosotros hemos estado nombrando a ellos mismos todos los días en los 2 primeros turnos para llevarlos al trabajo, cosa que no han hecho. Y por lo mismo, en el fondo, ellos nos pusieron una denuncia, como tú bien dices, en la DT por el tema de los pagos de estos sueldos, que básicamente se está resolviendo a través de la vía legal. O sea, ellos nos impulsaron a hacerlo por esa forma y nosotros estamos respetando lo que ellos mismos hicieron. Así que básicamente nosotros no tenemos. Pero sí te puedo decir que nosotros estamos llamando a la gente a trabajar y no se está presentando. Entonces, es bien, como se dice, hay que ver bien si eso corresponde o no hacerlo. Patricio, de corresponder. ¿Y es efectivo lo que plantea el senador Gastón Saavedra, que representa a la región, que dice que desde el sindicato se han mostrado disponibles para perder 10.000 turnos, que son el equivalente a cerca de 90 trabajadores menos, lo que sería una de las propuestas que han puesto los trabajadores sobre la mesa? ¿Es efectivo eso? ¿Es efectivo que ellos han bajado turnos, dices tú? ¿Que están dispuestos a ceder en esos puntos? Sí, nosotros hemos tenido... A ver, yo quiero ser bien explícito, Sebastián. Acá nosotros no estamos en una negociación colectiva. Tal como lo dije, la negociación colectiva actual vence el mayo del 2025. Y todos los puntos que están en dicha CPPT, que se llaman en los puertos,
esos se están respetando y se van a seguir respetando hasta el 2025. De acuerdo. Independiente que sea bueno o malo, eso es absoluto. Entonces, ¿qué pasa? Que con todo este conflicto que hemos tenido, hemos llegado a ciertas conversaciones, ¿no es cierto?, de algunas cosas que son básicas para poder administrar la empresa y para poder, en el fondo, regir la empresa en base a los 3 puntos que te dije, y efectivamente una de esas son baja de dotación, pero baja de dotación no porque queramos simplemente hacer baja dotación. El problema es que hoy día la empresa está con una sobredotación en ciertas cosas, que lo único que estamos tratando de hacer es regularla incluso sobre el mercado, en eso quiero ser bien explícito, incluso sobre el mercado. Nosotros tenemos, y te soy bien honesto, tenemos de repente personas que están durmiendo, personas que se van. Si yo te mostrara la estadística de la cantidad de horas que se trabaja por turno de algunas personas, la gente de repente se llega y se va a las 2 horas. Esa es una realidad. Y esos son los turnos que básicamente nosotros dijimos, oye, por seguridad, obviamente, y por eficiencia no tiene ningún sentido seguir haciendo eso. Bien. O sea, no es lógico, básicamente. Y ahí hemos logrado alguna acercamiento. No, nos quedan 30 segundos, pero lo último, ¿tiene una estimación de las pérdidas que ha generado esta situación hasta ahora? Es difícil estimar las pérdidas a nivel nacional o regional. Se habla, yo escuché a Álvaro Ananías, se habla de 70 millones, yo creo que es más que eso. Yo creo que el paro en lo que lleva, digamos, acumulado pueden ser cercanos a los 100. A nosotros particularmente no tenemos un costo también alto para nosotros, que sí lo tenemos bastante más ajustado, digamos, o más calculado, que está en torno a los 6 millones de dólares al mes más o menos, hablando como Puerto Coronel, lo que nos cuesta. Pero hemos perdido ya más de 40 buques que no hemos podido atender, etcétera, etcétera. Sí. Patricio, gracias por conversar con nosotros esta mañana. No, gracias a ti, Sebastián, por la invitación. 8:33, así cerramos Agenda Económica. Gracias por acompañarnos. Pronto partimos Noticias Express.